ask where you've been with your passport that'll get you in anywhere. And you spin around like a weather vane as you shout your new lover's name in the air. In the air. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Para los que no nos conozcáis, somos... que me ha hecho mucha gracia cuando lo he hecho así. Para los que no nos conozcáis, somos María y Ale, una pareja. Tenemos que empezar otra vez. No, venga, continúa, sí mismo. Una pareja pink pillar, es decir, una pareja que apuesta por los valores y roles tradicionales. Sí, muy tradicionales. Sí. Y bueno, en este canal, si no nos habéis visto nunca, pues aquí vais a encontrar divagaciones y reflexiones sobre muchos temas. Sí. Tenemos una batalla cultural y sobre todo, bueno, pues temas de actualidad, ¿vale? Y en el vídeo de hoy, pues vamos a hablar una vez más de la infancia, de cómo está el mundo de loco con... Todo fuerte el tema, ¿eh? Es que es un tema que a mí me... ¿sabes? Pero siempre que hacemos un vídeo de esto te pones como compungida, que estamos grabando. Bueno, me voy a poner así intelectual, a ver. Claro, venga. Entonces, vamos a hablar un poquito de la infancia, de cómo está afectando la sociedad en la que vivimos, a los educadores y a las familias, que al final también son educadores, ¿no? Y algo de lo que nadie habla, pero que es una realidad, y son los filicidios, que para los que no lo sepáis, pues bueno, son los asesinatos a hijos, ¿vale? Hay una modalidad de la que yo no había oído hablar, que son los neonaticidios, que ahora, bueno, os explicaré un poquito qué es lo que es, ¿vale? Entonces, quiero comenzar el vídeo hablando precisamente de eso, de los neonaticidios, que son mujeres, bueno, los neonaticidios son asesinatos a niños que están en sus primeras 24 horas de vida, ¿vale? Se estima que estaban en sus primeras 24 horas de vida, porque realmente no se puede saber a ciencia cierta, a no ser que vaya un forense y le haga su prueba, pero bueno, se estima que estaban en eso, en sus primeras 24 horas de vida, cuando los asesinan, ¿vale? Voy a leer a muy grosso modo algunos datos, que yo ya lo he leído 2 o 3 veces y ya no me impactan tanto, pero cuando lo he leído la primera vez todavía me pregunto cómo puede haber gente que ve. Yo sé que cada quien tiene sus situaciones y cada quien tiene su historia, pero creo que al final, que el fin último sea este, jolín, es que has tenido mucho tiempo para pensarte qué ibas a hacer una vez que lo pares. Es que precisamente por eso es bueno tener una buena salud Ay, para los momentos de crisis, no caer en la locura. Pero bueno. Y un buen equipo. Sí, claro. Porque si ahí ninguno de los dos tiene claro el norte, mal vamos. Entonces, con respecto a los neonaticidios, en El Confidencial, que ha sido donde he podido encontrar un poquito de más información, seguro que sí, rasco y rasco encuentro algo más en otros, pero me ha parecido que aquí estaba bastante completo porque han hecho un estudio pormenorizado de todo, ¿vale? No creo que sea una información fácil de encontrar. No, yo tampoco lo creo, vamos, doy fe que no. Entonces, como decía, los neonaticidios son bebés que son muertes a bebés que se cometen en las primeras 24 horas de vida. Hay alrededor de que se haya registrado, ¿vale?, una docena de bebés arrojados con vida al contenedor. Que los contenedores, no sé si alguien sabe cómo funciona cuando recogen la basura, el basurero tira esa basura en una trituradora. O sea, quiere decir que se han encontrado 12, ¿vale? O sea, creo que no hay mucho más que decir. O sea, son los que no han llegado a la trituradora, ¿vale? Y de hecho los que acaban en el contenedor los encuentran sin vida. Y en muchos casos pues no hay ni siquiera datos judiciales, ¿vale? No se puede saber si fue dolosa, es decir, intencionada o imprudente. Simplemente paren y los tiran al contenedor porque no lo quieren, por el motivo que sea, ¿vale? No sé en qué momento creen que ese es la mejor solución, pero tampoco nos vamos a meter ahí, ¿vale? Entonces, encuentran a una bebé abandonada en una bolsa en un supermercado en Murcia, es uno de las noticias. Hallan el cadáver de un bebé en una planta de reciclaje de basura en Granada, que nació viva, sana y a su tiempo, pero tenía traumatismo cranoencefal. Es que no lo puedo ni leer, un bebé arrojado a un contenedor en Montcada y Reixac, que afortunadamente aquí a la madre sí que se la cogió y se la metió, bueno, no sé si se la metió en la cárcel finalmente, pero bueno, detenida estuvo, ¿vale? Luego encuentran a un pequeño cosido a puñaladas y abandonado dentro de una mochila, entre desperdicios.
Otra madre que mata a su niña, que fue muerta, se la encontraron muerta, abrazada a la madre, y falleció por ingesta de un cóctel de medicamentos de dosis letales. La madre fue declarada culpable de asesinato con alevosía. Luego ya nos vamos a los bebés que son un poquito más grandes. Mueren en el hospital un bebé de 2 meses, maltratado por sus padres. O sea, ¿tú qué crees que hay detrás de este comportamiento? Porque hay muchos más, ¿vale? Pero entendemos que es un comportamiento que está muy penado por la sociedad realmente actuales. Lo penamos. Es decir, que entendemos que es atroz. De hecho, yo creo que son de los comportamientos más penados por la sociedad actual, digo la occidental. Entonces, sigue ocurriendo, siempre ha ocurrido. La violencia en el ser humano es inherente, intrínseca, porque hay gente que cae en la locura. Y por eso es bueno tener una paz mental, no negar constantemente la realidad, saber que el sol caliente y que el agua moja, porque eso te da estabilidad mental. El problema es cuando las personas empiezan a negar la realidad por diferentes motivos, y negar la realidad es algo muy peligroso, y lo que puede ser una negación sutil de importancia se puede convertirse en una bola, porque en el momento que niegas un matiz de la realidad tienes que negar 80 más posteriormente para poder seguir negando la primera, la mayor. Eso a la gente lleva a la depresión. Hoy por eso estamos en una sociedad obviamente una sociedad muy ideologizada, por fuerza tiene que estar empastillada. Eso no te lo explico yo, te lo explica incluso la literatura, filosofía contemporánea, etc. Las ideologías llevan a la depresión, no te quepa duda. Si tú quieres ser una persona con estabilidad mental, tú no puedes echarle cuenta a un chupachancla televisivo, porque el chupachancla televisivo te está vendiendo un producto, aunque sea una idea, sigue siendo un producto, por así decirlo. Sí. Entonces y cuando nos venden un Lamborghini, o nos venden un Porsche, o nos venden un coche, sí que entendemos bien todo esto. Pues el hombre está magnificando el coche en sí, no me va a decir los defectos, obviamente, me va a decir que es el mejor coche del mundo. Y todo el mundo entiende por qué el vendedor está haciendo eso. Pero la peña, o sea, la gente, olvida un poco el asunto de cuando llega un charlatán televisivo, te está vendiendo una idea y tú no entiendes que te está dando únicamente la mejor versión de la idea para que tú se la compres. Porque al final todo el mundo va a comprar esta idea con presión social, con ciertos mecanismos que al final se activan en la sociedad para llevarte a empujarte, o piensas como nosotros, estás fuera de nuestro círculo. Eso es muy típico de la ideología. Y todo simplemente por negar. Entonces, cuando alguien se pone a negar en pequeñas cositas de la vida, que el sol caliente, el agua moja, va a tener que negar para poder darle cierta coherencia 80 más. Cuando tú te pones a negar muchas cosas te puede llevar a la soledad, porque una persona que al final niega la realidad es una persona que se siente sola. Tú no estás en esta realidad, estás en un mundo fantasioso en tu cabeza. Eso te puede llevar a este tipo de asuntos. Pero yo me pregunto, ¿vale? O sea, cuando estamos hablando de neonatos, o sea, que acabas de parir... Claro, pero ahí siempre hay que tener en cuenta el trasfondo de la situación, que no suelen ser estables. A eso voy. ¿Qué hay en ese núcleo? Claro. O sea, que hay alrededor de esa persona que toma esa decisión de lo paro y lo mato. Cuando tú tienes un problema en la vida o una situación en la vida, si no eres capaz de analizarlo correctamente, tú no vas a poder darle solución a ese momento de tu etapa, de tu vida. Sea la que sea, aunque sea la peor del mundo, tú tienes que analizarlo de forma correcta. No puedes centrarte en, oh, qué pena, no sé qué, sí, también, pero además, todo ser humano va a analizar cada etapa de su vida. Tengo unas buenas herramientas sanas mentalmente, tengo un buen equipo para tú poder analizar lo que te está ocurriendo en tu vida, porque como tú no seas capaz de analizar bien lo que está ocurriendo alrededor tuya en cada instante, de hecho, cuanto mejor sepas analizar tu realidad, más sabio vas a ser. Claro, ¿tú sabes qué pasa? Que había un dicho antiguo que decía que cuando un loco se junta con otro loco, pues ya tienes el manicomio sí, pues montado, claro. Entonces, ahora mismo estamos en un momento social que a mí me preocupa. Que hay mucha locura. Claro, exactamente, que lo que hace unos años se hubiera catalogado como una persona que tendría que estar encerrada con un tratamiento. Sí, está normalizado. Está normalizado porque es una persona que puede trabajar. Si puede trabajar es una persona porque paga impuestos, no perdamos ese norte. Si lo ingresamos ya no está pagando impuestos. O ya veremos cómo degrada, o ya veremos qué tipo de impuestos. Deja de ser alguien que va a dar beneficios. Sí. ¿Vale? Entonces creo que, pues bueno, vale, esto vale, este se junta con esta,
ninguno de los dos sabe muy bien a dónde va y cuando el niño nace, pues la decisión es tirarlo al contenedor. O sea, yo he escuchado casos de madres que tienen depresión postparto, que de eso hablaremos también en alguna ocasión, que también es un tema que es un chicle, y que muchas veces dicen, o sea, esto me lo han dicho amigas mías a mí, la niña no paraba de llorar y yo llegó un momento en que pensé que la única solución que dejase de llorar era tirarla por el balcón. Otras que me han dicho, esta niña se duerme sí o sí esta noche o la duermo yo. Bueno, pero son dichos, ya no obstante... Que no están bien, o sea, que son personas que ya no duermen, que no están bien, claro, que tienen mucho estrés, pero ya... Pero yo creo que ahí falta precisamente ese análisis de lo que te está ocurriendo en ese momento, pero entendiendo la realidad tal como es que eso te da una paz mental, aunque sea... Es que obviamente si tú no sabes de dónde te vienen los golpes, eso estresa mucho. Ahora bien, aunque a mí me den el mismo número de golpes, si yo soy capaz de analizar de dónde vienen los golpes, te da más paz mental. Y al menos sabes de dónde te vienen los golpes. Y haces menos duro el problema a lo mejor. Es que al menos puedes combatirlo. Ahora, si tú estás todo el día diciendo que los golpes vienen, yo qué sé, de yo soy la pobrecita o el pobrecito y la culpa es de esto de aquí o de este de aquí, y eso no es la culpa. Yo creo que muchas veces también piensan en se me acabó la libertad. Claro. Creo que puede ir también un poco por eso, ¿no? Si tú no asumes en qué momento, en qué etapa de tu vida estás, porque no te lo han explicado, que tú cuando tienes un niño ya estás en otra etapa de tu vida, y así a ti no te han enseñado, por ejemplo, que vas a tener diferentes etapas en la vida, si a ti no te han enseñado, por ejemplo, que tienes que madurar, si a ti no te han enseñado, por ejemplo, lo importante de la vida son estas cosas, pues a lo mejor llega un momento que tú estás en una realidad que no es la correcta. Y eso te puede, y lo digo por experiencia propia, cuando he caído en ciertas locuras ha sido precisamente por estos motivos. Porque obviamente no he analizado correctamente lo que me estaba ocurriendo. En el momento que tú empiezas a encajar las piezas de lo que te está ocurriendo de una forma realista, entendiendo que la realidad es algo que existe fuera de ti, que no todo es relativo ni subjetivo, ni lo que tú sientes, sino que hay cosas que ya existen, pues obviamente te va a proporcionar mejor paz mental, mejor terapia que esa creo que no vas a encontrar para no caer en estas locuras. Sí, y que bueno, que tu entorno sea lo más equilibrado posible también. O sea... Pero para que haya un entorno equilibrado, todos los adultos tienen que saber qué está ocurriendo en su entorno, sí. Cosa que hoy en día esto ni se explica ni nada. Entonces los entornos de adultos pues son caóticos, cuando los entornos de adultos tienen que ser organizados. Y se tienen que forzar los adultos en que se organizan. Claro, es que luego viene la segunda parte, que es, estos son los neonaticidios, es decir, los que nacen a las 24 horas, me lo quito. Pero es que luego vemos que hay homicidios familiares, o sea, escúchame, niños que viven en el horror, porque han nacido, no los quieren por alguna razón, que yo nunca voy a entender. Y se encuentran entre familias que no les dan protección, todo el mundo calla. O sea, es que te voy a leer algunos datos, ¿vale? Vale. Os voy a leer. Léenos algunos datos. Y además, el 90% de estos asesinatos que se producen, nos van a funar al final, con tantas palabras raras, pero con las madres son las que cometen el 90% de estos asesinatos. Es muy llamativo. Luego dicen que los hombres, pero es que las mujeres somos lo peor. Prisión para la madre de la niña que apareció muerta en su cama a causa de una asfixia por compresión con un almohada. Agarraos que vienen. Encarcelada una pareja, en este caso en Albacete, por la muerte de sus 2 bebés de 1 año y medio. Su hermano había fallecido en enero del 18, con solo 4 meses a consecuencia de un traumatismo cráneoencefálico que le provocó una hemorragia cerebral. La pareja dijo que se lo habían encontrado llorando. El pequeño vivió exactamente el mismo número de días que su hermano. 130. A mí se me ponen los pelos. Otro. ¿Hay que leerlos todos? No, voy a leer solamente algunos. Niño de 4 años ahogado en Azpeitia, asesinado por su madre. Madre de un bebé asesinado a golpes en Elche, que declara que cada uno tiene su manera de educar. Un bebé arrojado por su padre de 16 años al río Besós. ¿Quedan muchas? No, sí, pero no las voy a leer todas, me estoy saltando mucho. Madre acusada de asesinar a su hijo de 7 años. Mujer mata a sus 2 hijas en Girona con una azada. Madre detenida por ahogar a su hija de 10 años en una bañera en Girona. Y podría seguir hasta el año que viene. O sea, vale. Infierno entre 4 paredes, así se titula, ¿vale? ¿Intentas tirar a tu bebé de 15 días en una acequia en Málaga? O sea, ¿en qué momento? Bueno, no tenemos más detalles. O sea, es que yo me voy a quitar esto ya de la pantalla. Sí, ocurren cosas. ¿Tú crees de verdad? Porque luego aparte están los temas de las guarderías que ya lo hemos tratado en un video. Pero vamos a derivar un poco los titulares a algo más livianos. Sí, me refiero. ¿Crees que al final
deberíamos callar. O sea, cuando se da un caso así en una familia, ¿el entorno debe callar? No, se normaliza. Pero se normaliza, yo creo, porque lo hace una mujer. Es que a la mujer hoy en día se le da ciertas licencias. Si una mujer de alguna forma maltrata, tampoco la sociedad lo va a tener muy en consideración. Se normaliza, reina gracia, cosas de... No es lo mismo que se lo hace un hombre hoy en día. Ya. Las cosas cambian. Pero porque hoy en día tenemos este sesgo ideológico. Sí, bueno, lo que pasó con el padre de los 2 niños estos de Córdoba, que ahora han sacado el libro, ha sacado un libro un autor hablando de... No sé exactamente cómo va el tema, ¿vale? Pero sí que ese padre se le ha juzgado con mucha vehemencia y estamos viendo que hay madres que cometen crímenes y ni siquiera salen en los medios. Ahí tiene lo de Juan Arriba, que ha vuelto a secuestrar al niño. No lo ha matado, pero bueno. Pero no, está secuestrado aquí en España ahora mismo. Y el padre, fíjate, tú imagínate ese padre, ¿no? Que sabes que una mujer ha secuestrado a tu hijo y no puedes hacer nada, porque es una mujer y en España. Y hoy en día a la mujer se le permite ciertas licencias. Lo de Juan Arriba es el caso de María Sevilla, estas mujeres son el que se le han incluso amnistiado. Tú imagínate que en vez de ser mujeres que secuestran a niños, son hombres que secuestran a niños. ¿Se los hubiera amnistiado? Yo lo dudo. Bueno, hay muchos casos, de padres que tienen la intención de secuestrar a sus hijos por el motivo que sea. Es el caso perfecto para las feministas, vamos, están deseando, de hecho ya están deseando que ocurra el caso. Bueno, ocurrió uno en Tenerife, al final nunca se encontró al padre Irai. Se especuló que se habían tirado al mar con pesas y que se habían ahogado. Pero nunca se supo realmente lo que había pasado. No quiero ni investigar, ¿vale? No. Pero si realmente pasó así, ¿por qué ese padre actuó así? Porque sabía que en su delirio era lo mejor que podía hacer. Porque si no, el juicio público hubiera sido todavía peor. Creo, ¿eh? No sé. Sí, pero que lo haga él me parece bien, pero que lo haga... Bueno, me parece bien. Pero que lo haga con la niña, eso es lo atroz. No, me parece una aberración. Una aberración. ¿Vale? O sea, como fuere. Pero quiero decir que se le dio también mucho bombo y tenemos casos que ni siquiera salen a la luz. Claro, ese caso concretamente a las feministas sí le va a encantar. Ese, porque tiene ese protagonista, claro. Pero obviamente si los protagonistas cambian y los niños son los asesinados, te aseguro que las feministas no van a decir nada en contra. Ni siquiera vas a ver en una manifestación, una pancarta por los niños asesinados por mujeres o por hombres, da igual. No, pero sin embargo sí ves en manifestaciones a manifestaciones por los derechos de Sí, incluso abogaron por la violencia vicaria, esta que se intentaron inventar. Durante una época estuvieron intentando crear el discurso, el relato, de que había una violencia nueva, vicaria, que hemos descubierto ahora, porque esta gente descubre muchas cosas. Sí, de repente. Claro, su negocio va de eso, descubrir cosas nuevas. Entonces descubrieron una nueva violencia, que es la violencia vicaria, donde los padres utilizaban a los niños instrumentalizándole para hacerle daño a la mujer. Como si al contrario no se diera. Claro, obviamente, es que me estás contando. Entonces, claro, es que todo este asunto precisamente va por ahí. Para las feministas constantemente te crean relatos. Esta violencia existe, esta violencia no existe, y ese relato se le ha desmoronado, entre comillas, porque todavía hay presión social para que tú te creas ese relato de que existe una violencia que es violencia vicaria y que resulta que los hombres somos los que lo utilizamos en contra de las mujeres, pobrecitas de nuevo, victimizando de nuevo a la mujer como el ser más más víctima, cuando no es así. En este caso, por ejemplo, cuando en este caso de Juan Arriba se demuestra perfectamente de que el niño es el más débil, que no puede decidir. Me ha secuestrado una mujer, me retiene y fuera. Y me tengo que aguantar, que soy menor. Claro, que eso eres un niño, ¿qué vas a hacer? A mí no me pueden retener con tanta facilidad. A un niño sí. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Que en una sociedad sin valores, al final los más desfavorecidos son los más desprotegidos, que en este caso los niños, que son los más débiles, tanto físicamente, espiritualmente, ni siquiera tienen todavía creado, por así decirlo, una figura social. No tienen DNI. ¿Sabes qué se me estaba ocurriendo así sobre la marcha, ahora pensando en esto? Que estos padres, en una sociedad ideal, ¿vale? En mi cabeza, habría que a lo mejor inhabilitar, porque se está demostrando que no son capaces de comportarse como seres humanos racionales. Pero claro, esto me lleva también a otra reflexión, y es que cuando eres un adulto no te pueden inhabilitar porque eres un adulto. Tienes que haber hecho algo muy grave y tener todo el consenso de un grupo para que te puedan inhabilitar y te puedan hospitalizar, o al menos alejar de la sociedad. Y luego viene otra cuestión. ¿Esos niños a dónde van? O sea, cuando hablamos de maltrato, ¿vale? De niños. Es que claro, como son débiles, ¿ahora dónde los mandan? ¿Ahora dónde van? Si sus padres no los protegen... Y su entorno no los ha protegido, ¿ahora dónde van? Es que ese niño está ya condenado a tener ciertas taras sociales, y mentales y espirituales.
Y bueno, y qué desgracia que los servicios sociales se hagan cargo adecuadamente y lleguen a una familia que de verdad los vaya a cuidar. Eso es una bendición, claro. Sí. Eso sería una bendición. Claro, que esos niños después acabarán en otras manos y tal y cual y tal. Pero eso se dan en pocos casos, creo. Yo espero que sea. Pero bueno, es que yo creo que el peor temor de todo padre es que le quiten Claro. a todo padre coherente. ¿En la siguiente pregunta? Sí. Tratamiento sí o escuela de padres. Hablaba yo con una compañera no hace mucho. ¿En qué sentido? A ver, explícate. Pues mira, en el contexto que te lo pongo es padres que, bueno, como socialmente te casas, tienes hijos y ni siquiera te planteas si de verdad quieres tenerlos o no, simplemente los tienes y fin, ¿vale? Padres que no saben ser padres, nadie nace sabiendo ser padre, ¿vale? Vayamos todo por reloj. Entonces, me contaba, ¿no?, que en sus experiencias pues se agobiaban mucho cuando eran padres primerizos, no sabían cómo actuar, o sea, todo era un caos. No sabían que el niño lloraba y que el problema que tenía el niño era que necesitaba amamantarse, o que si el niño lloraba era que tenía el culo sucio, o que... Entonces, a ver, usemos el sentido común, pero una cosa sería, una buena opción creo que sería crear una especie de escuela de padres donde los padres vayan a aprender a ser padres antes de tener hijos, y por otro lado, tratamientos de discapacidad, no sé. Eso es como ponerle puertas al campo. Ya, por eso lanzo la pregunta, porque creo que es importante. No puedes crear escuelas de... Bueno, bajo mi punto de vista. No puedes... Lo de crear escuelas de padres y de madres y tal... Ya vimos un vídeo anteriormente, como en los años 70 o 60 había escuelas de las mujeres, donde aquí en España, donde se le enseñaba... Yo creo que dentro de esa escuela a lo mejor se le explicaba también, oye, cuando tengáis un hijo, por aquí va. Sí. Es que yo creo que tener oye, que yo no tengo la experiencia. Entonces yo creo que tener un niño... Obviamente tiene que conllevar un montón de normativas que eso no nace de la nada. Claro, pero antes, por ejemplo, como había familias, eso se transmitía de una familia a Exacto, otra. se transmitía, pero como hoy en día se transmite poco, porque a las niñas de hoy en día no se les dice, oye, pues un pañal se cambia de esta forma, no. A las niñas de hoy en día se les dice, tú estudia, vive la vida y vive al mando y ni siquiera te cases, por eso no se casan. Y si tienes hijos buenos y si no también. No, mejor no los tengas. Mejor no los tengas porque te vas a yo he quedar sin tenido libertad. como yo tengo 3 niños y sé lo malo que es esto, te lo digo yo, mejor tú no tengas niños. Y tenéis hijos es un marrón, eso lo hemos Tenéis escuchado. un marrón, no sé qué. Entonces a la niña, en vez de explicarle, oye, en el futuro cuando tengas un niño te voy a explicar todas estas cosas, no, hoy en día ni se explica. Entonces claro, la niña sigue cumpliendo edad y tiene que recurrir para otras fuentes, desde el cine a literatura, etcétera. Pero yo entiendo que cuando tú vas a criar un niño hay cosas, hay ciencia que tienes que memorizar y tienes que estudiar, que el niño cuando llora de esta forma no sé qué, que yo entiendo que también son cosas instintivas, pero hay unas cosas que son científicas de cómo tú debes de cuidar a un niño. Es que yo, por ejemplo, cuando ella me comentaba ese caso de que su bebé lloraba, no sabía lo que le pasaba, yo le pregunté, ¿pero nadie te dijo cuando te entregó el bebé en la habitación? ¿No te dio unas pautas? No me dieron pautas. Esa mujer ya debe... Claro, a eso me refiero, que van sin saber esos conocimientos. Claro, entonces... O que la haga de nodriza, ¿no? No son las madres estas como la de tu abuela, ¿no? Que te ayuda un poco, ¿no? Pues niña, pues esto va así, pues va asado. La nodriza es la que le da el pecho por ti porque tú no puedes. Ah, vale, pues he confundido. Pero bueno, sí. Me refiero a una persona que está ahí contigo acompañándote en el proceso. Hoy en día ni eso, obviamente. Claro, sí que... Ya no hay familia, pues hoy en día ni eso. No hay casi familia, no hay casi abuelos. Entonces, como hay unos conocimientos, a lo mejor en estas escuelas de mujeres en el pasado, pues se le explicaba esos conocimientos. Sí, se le explicaba. El niño cuando esto, el niño cuando lo otro, y se le explicaba a la mujer. Por eso que a lo mejor se ven ridículas esas escuelas, pero a lo mejor tienen una función curiosa o que satisfacía la necesidad de los entonces, que yo creo que a día de hoy todavía se tiene esa necesidad. Claro, por eso yo lanzaba esa pregunta. Si tenemos que ir al método drástico de... Yo creo que al método franquista de tal mujer, bueno, eso lo puedes poner como curiosidad para la juventud, no sé qué, se podría experimentar en ciertos momentos o proponerlo de alguna forma. Pero yo creo que lo más beneficioso para que una mujer sepa lo que tiene que hacer con su hijo cuando nace es una sociedad virtuosa, que es la que te va a proporcionar una sociedad virtuosa, es la que te va a proporcionar tener gente a tu alrededor que ya te ha explicado, te va a explicar y te va a acompañar como, ya porque una sociedad virtuosa significa que se preocupa por los retoños. Y luego vendrán las feministas diciendo que para eso existen los grupos de retiro de mujeres embarazadas, sí, que se unen cuando la mujer va a dar a luz
para que el niño nazca en un entorno muy saludable, muy y que ellas son las que te van a preguntar si quieres el bocadillo de jamón cuando... Escúchame, yo esto lo... Sí, hoy en día hay mucha idea desquiciada. Lo que mejor solo le va a dar a un niño es después tener una estabilidad familiar. Déjate de rollo. Nacer en un manantial puede estar muy interesante como experiencia. Yo lo veo una gilipollez infantil. A mí lo siento mucho, yo creo que son infantilidades, pero bueno, una persona lo puede ver relevante. Pues muy bien, de acuerdo. Muy bien. En nuestra opinión. Es un detalle, sin importancia, por así decirlo. Lo importante para un niño no es un manantial, ni un retiro, ni el humo de la liberación, ni nada de ese tipo. Que por ahí va el rollo. Lo mejor para un niño es que en el futuro, después de nacer, tenga una buena estabilidad en la familia para proporcionar. Claro, una familia que lo quiera y que le demuestre que le quiere. Y que sea estable. Pero exacto. para que una familia sea estable tiene que entender que la realidad es muy importante y los dos tienen que saber que es realidad, que existe el aire, que los rayos del sol, que amanece por un lado, se oculta por el otro, cosas de Y los dos tienen que ir a uno. Los dos, claro, pero sabiendo lo que hay alrededor. Si tú no sabes lo que hay alrededor, ¿cómo vas a ir tú a una con si tú estás en Marte y yo estoy en Venus? Claro, exactamente. Si uno rema para allá y el otro para allá, nos encontramos con las típicas secuencias que se ven en las películas de que el niño le pregunta al padre una cosa, el padre le responde y como no le conviene se va a preguntar a la madre a ver qué le responde. Sí, claro, eso es la conspiración familiar también, de la que creo que ya hemos hablado anteriormente. Las familias se crean conspiraciones, eso es muy habitual. Deben crearse conspiraciones. Buenas conspiraciones que sean sanas, claro, obviamente, para la familia. No cada uno a su rollo y aquí el que llegue antes gana. Sí, claro, es lo que ocurre hoy en día. Yo creo que hay más que escuelas y tal y cual, que puede ser de esto interesante. O a lo mejor hoy en día puede ser incluso crucial, porque si queremos meterle un freno atrás a esto, a lo mejor como de esto de choque, podría ser interesante algunas escuelas que otras, para enseñar cómo criar a un niño en el futuro. Un mínimo de pautas, ¿no? Unas abuelas que expliquen, ¿no? Lo que... Pero como eso no existe, me refiero. No sé. Ya sé que no digo... Porque eso a lo mejor la escuela puede ser interesante porque ya eso no existe. Entonces puede ser interesante por ahí. En un mundo ideal... Yo creo que lo mejor es que aboguemos por la virtud. Señores, Sí. esto hay que ser virtuoso, sobre todo por los niños. Porque lo que mejores se van a beneficiar cuando la sociedad es virtuosa son los retoños. Y que no perdamos de vista que son el futuro que nos espera. Y hay que hay que tener en consideración que la valentía es una virtud. Enfrentarte a... Es decir, que no podemos ser una sociedad congojada. Tenemos que ser una sociedad valiente, virtuosa. Sí, de que, bueno, y cuando se vea un caso de este tipo, que Claro, no claro. lo normalicemos y no lo callemos. Yo sé que es muy difícil. Sé que es súper difícil. Porque luego te vas a ver señalado por el resto de tu familia porque tú has señalado a otra persona y al final el loco o la loca vas a ser tú. Pero que cuando venga un loco que ponga los puntos sobre las IE y venga otro y ponga los puntos sobre las IE y se frene, entonces se va a ver de verdad quién estaba metiendo la pata. No podemos ir con miedo, yo sé que esto es muy difícil, pero es que si no tomamos... Claro, como estamos viviendo dentro de una novela distópica. Es que esto es una película de miedo. Sí, estamos ahora mismo en una novela distópica. Creo que realmente para poder solucionar estos problemas, para tú arreglar un cultivo que no te ha salido lo más beneficioso, yo no sé mucho de cultivo ni de campo, pero bueno, mi similitud dentro de la simpleza de lo que voy a explicar. Lo mejor para mejorar un cultivo no es, claro, ni mejores pesticidas ni nada de eso. Es seleccionar una buena semilla. Entonces, si tú quieres una sociedad fuerte, una sociedad que sea capaz de proteger a los más indefensos y los más débiles, necesita una sociedad con buenas semillas. ¿La semilla qué es? Pues la semilla es la cultura. Esa que hoy en día los partidos políticos que nos gobiernan, etcétera, pero que de un lado y de otro, que nos gobiernan, para mí son todos iguales, por cierto. Que no gobiernan son partidos políticos que abogan por destruir valores tradicionales. Porque está de moda y es muy cool. Claro, está de moda ser muy moderno, yo es que soy muy moderno y entonces yo no necesito las antiguas leyes porque yo soy más listo, porque yo soy... Entonces caemos en esa espiral que nos hace infantiles. Sí, porque al final te comportas como un niño. Claro, al final te comportas como un niño porque tú eres lo más. Claro, eso es muy infantil. Porque al final el sol no sé qué, el agua no sé cuánto y el viento no sé qué. Resulta que eso tú no lo vas a poder cambiar, por muchas normas que tú cambies y rompas en tu vida. Eso es lo que yo creo, más que la escuela, más que nada, yo creo que lo mejor es que haya buenas semillas, con buenas culturas. Que no niegue la cultura anterior, por cierto, la útil, la que ha sido... Sí,
Estoy de acuerdo contigo. Porque una persona tradicionalista no es aquella que coge todo lo antiguo, coge lo que es útil de Lo que funciona. lo que funciona, lo que no funciona, porque hay muchas cosas que un tradicionalista jamás te va a admitir, como por ejemplo los niños que no salgan deformes como los espartanos o los griegos estos antiguos, pues los tiramos por el barranco. Un tradicionalista no te va a decir eso. ¿Por qué? Porque la historia ha demostrado que ese tipo de prácticas no son útiles para una sociedad, por la barbarie, por lo que simboliza, por la crueldad que expresa, etc. Entonces una persona tradicionalista te va a decir, sí, claro, pero yo cojo la tradición útil, la que vale a día de hoy, la que me va a funcionar, La que te va a ayudar a evolucionar. la que me va a explicar cómo funcionan las cosas. Ahora bien, si tú eres muy moderno, muy feminista, muy ecologista, muy antirracista, muy antifascista, muy pro-palestina, muy no sé qué, pues resulta que tú eres muy moderno, muy cool y que tú de estas cosas no tienes ni idea, ni vas a querer tener ni idea. Estás constantemente sumergido en tu realidad llena de normas, de unicornios y entendiendo que el sol ni calienta, ni el agua moja y que el sol, en fin, que el viento ni sopla ni nada. Pues muy bien. Entonces, esa sociedad decadente, que es la que estamos ahora mismo, la sociedad que admite la realidad y la estudia, la contempla, esa es la sociedad virtuosa, la que apuesta por la verdad. Nosotros analizamos mucho la realidad, ¿verdad? Demasiado. Tenemos muchas puertas, estamos locos perdidos. Sí. Bueno, pero así cuando tenga mucho churumber, pues va a ser una semillita bonita Sí. y va a crecer con mucha coherencia y con mucha... ¿no? Sí. Yo creo que eso es lo guay. Ujú. Que si al final tú creas tu propia estructura y ese arbolito crece bien, pues al Claro. final es una semilla nueva con una ideología o con unos valores que ahora mismo ya no se están dando. Claro, si tú eres capaz al chaval de tenerlo con buenos valores, es una máquina de matar en el futuro. Sí. Va a ser fuerte. Pues hay que invitar a gente que haga eso. Claro, tienes que hacer eso. Sembrar semillitas nuevas con buenos valores. Sí, Que sepa que la moral no es relativa, que tú puedes hacer lo que quieres con tu vida, pero que todo tiene consecuencias y que hay que saber cuál es tu papel en el mundo. lo que tú quieras llevar, pero que sea coherente Sí. con lo que te rodea, con lo que eres. Que no eres más que un ser humano, una mota de polvo que va a expirar en muy poco tiempo para la existencia del universo, digo. Había una canción de un rapero que decía que el ser humano es solamente un parpadeo de todo lo que ha visto. Creo que era de Nach, la canción. No la conozco. Pero, ¿quieres añadir algo más? Nada más. Nada más. Yo tampoco. Al final me he relajado un poco. Ah, pues me alegro. Jolín, es que estos temas... Es que te coges, pues no lo saques más, si es que te metes en Pero unos fregados que... necesitaba sacarlo porque creo que forma parte de la batalla cultural. Mejor porque- hablamos de cosas más livianas, que este vídeo no lo va a ver nadie, claro, obviamente. Pero no me riñe. No te... ¿Qué le vamos a decir a nuestra audiencia? Pues no sé, que cenen bien, que descansen, que tengan paz mental, que disfruten de su trabajo, a ser posible, Que mediten mucho, que mediten mucho, que se cuestionen todo, que vean buen cine, en fin, que vean buen que cine, aprecien bien lo que es el buen arte. que se sigan canónico. sorprendiendo de las pequeñas cosas de la vida. Sí. Es decir, que cuando salga al jardín o al parque o donde sea y vea una florecilla, piense todo lo que ha tenido que suceder en el universo para que esa florecilla esté ahí y la valore. Sí, que los hippies, los tíos, se echen una buena partida a la Play, que también es muy profundo y está estupendo, está estupendo. Y que si les gustan nuestros vídeos, que nos lo hagan saber. Que no lo hagan saber. Que si quieren que hablemos de algún tema en concreto, que nos lo dejen también escrito en la cajita de comentarios, que no lo hemos dicho nunca, pero creo que estaría guay Sí, que nos propusieran algún tema. Venga, ponernos a prueba. Porque ya es muy peor que este jardín, ya creo que no hay ningún otro. bueno, hay Harry Capricho. Que se suscriban, que les den a like, que les den a la campanita. A la Y que si campanita. les apetece, pues que nos vemos en el próximo vídeo, ¿no? Nos vemos, Vemos en el próximo vídeo. Adiós.